ustedes más o menos cuando vayan a hacer, que a veces ustedes en un plano, ustedes hacen primero la planta, ¿no? Y ustedes tienen que decidir a qué distancia voy a colocar los ejes. Ustedes se pueden basar en esta misma fórmula para determinar L, o sea, L va a ser la luz a la que van a ustedes separar los ejes, ¿no? Vamos a suponiendo que la losa sea armada, vamos a suponer que la losa es armada en 1 centímetro, ¿ok? Entonces, ustedes quieren saber a qué distancia van a colocar los ejes. Ustedes pueden utilizar esta fórmula. Entonces, pueden fijar, por ejemplo, suponiendo que el espesor yo lo fije. El espesor yo lo fije, por ejemplo, lo típico es una losa de 25 centímetros. Eso es más o menos lo típico. Recuerden que los espesores de losa, en el caso específicamente de nervada, o sea, esta es una losa nervada. Entonces yo utilizo una losa nervada, que es más común que una losa maciza, ¿ok? La losa maciza se utiliza más si voy a hacer una sala de máquinas, donde voy a colocar equipos de aire acondicionado, equipos de ascensores. Ahí sí debo utilizar una losa maciza. Pero lo más común es utilizar siempre losas nervadas. Las losas nervadas, ¿de qué espesor dijimos que venían? Las losas nervadas, ¿cuáles son los más comunes? 20, 25, 30 y 35. El de 5 en 5, empezando en 20 hasta 35. Porque me hacen un espesor también de 35 es algo, ¿no? Para una losa. Los espesores van desde 20 hasta 35 centímetros. Y este sería, digamos, un espesor típico de una losa nervada. Vamos a suponer que la losa es de 25 centímetros. Entonces, la fórmula me dice que es la luz entre un número. Claro, ¿el número de qué depende? De la condición de apoyo. Simplemente apoyar, volado, ¿verdad? Un extremo continuo, 2 extremos continuos. De pronto vamos a asumir una condición intermedia, o sea, un extremo continuo. Entonces, ¿cuál es el factor para un extremo continuo? Nervada, una losa nervada. ¿Cuál es el factor que utilizo para un extremo continuo? 18,6. Ese sería el factor. Entonces yo más por acá, esto sería también un promedio, suponiendo que todos tenemos un extremo continuo. Yo por acá pudiera despejar la luz, ¿ok? Porque si ya conozco el espesor típico, que son 25 centímetros, y esta condición de apoyo, vamos a decir que es la más general, un extremo continuo, yo por acá puedo despejar la luz. ¿Cómo despejo acá la luz? Si yo quiero saber la luz, ¿cómo la despejo de acá? Se pasa el 18,5. Este pasa a multiplicar. Entonces aquí me daría 25, que es el espesor, vamos a decir, típico para la losa nervada, por 18,5. 18,5. Entonces, ¿qué luz nos daría aquí? Multiplicamos esto. 462,5. 462,5. Y esto me daría aquí centímetros. Ok, este espesor lo colocamos en centímetros. Entonces fíjense, ya aquí tienen más o menos de cuántos son las luces que pueden manejar ustedes para losas nervadas, partiendo de que mi losa va a ser de 25 centímetros. ¿Cuánto sería esto en metros? 4 metros. 4,6. Entonces ahí tienen una idea, ¿no? 4,625 metros. Ustedes deben colocar los ejes más o menos a 4,6 metros. 4, puede llevar a 5, ¿no? Claro, si colocan 5, pues les va a dar un poquito más de espesor. Pero los ejes que se manejan en concreto, la distancia en la que deben colocar los ejes, más o menos 5 metros, 6 metros. No se estira a colocar luces pequeñas, o sea, luces menores de 3 metros, no se estila a colocar ejes a menos de 3 metros. O sea, mínimo 3 metros y pudiéramos decir hasta 6 metros. O sea, que cuando vayan a colocar los ejes, coloquen lo mínimo a 3 y máximo a 6. ¿Okay? Es la distancia a la que deben colocar los ejes para una losa nervada. Claro, por ejemplo, si yo llego al límite de 35 centímetros, me da, por supuesto, si yo voy a utilizar una losa de 35, de 30 me da mucho más de 4,6. O sea, pudiéramos llegar, por eso les digo, a 5 o 6 metros.
Esas son las luces para colocar los ejes partiendo de que voy a utilizar una losa nervada. Con 35 Entonces, son 6 metros. ¿Perdón? Con 35 son 6 metros. Son 6 metros. Si colocas aquí 35, serían 6 metros. Entonces, las luces deben ser más o menos en ese rango. Las luces deben ser entre 3, vamos a decir, y 6 metros. Esto es para losa nervada. Que ya sabemos que cuando estamos utilizando el término de losa es que estamos hablando de armado en una dirección. Para las vigas, por supuesto, las vigas sí se puede colocar más luces para una viga, porque una viga sí puedo tener alturas mucho mayores para la altura de una viga. Y por supuesto, eso lo tienen que considerar ustedes cuando vayan a tomar en cuenta el espacio libre, ¿no? Porque si yo voy a dejar un espacio, supóngase, usted dice, no, mi altura libre, la que yo quiero en mi espacio son 3 metros. Supóngase eso, yo quiero 3 metros. Pero si van a colocar una viga de 1 metro, la viga, porque están colocando mucha luz, ¿ok? No pueden colocar mucha luz, porque si colocan mucha luz le da una altura grandísima. Y eso le resta altura libre a su espacio. Entonces tienen que considerar eso, las luces y la altura del espacio libre que ustedes desean. Porque si, repito, ustedes fijan una altura libre que ustedes quieren. No, yo quiero 2,40 metros, pero resulta que dejan 10 metros de luz. Cuando coloquen 10 metros de luz y calculen la altura de la viga le resta espacio. Entonces el espacio, donde está la viga, por supuesto, le reduce los 2,5 metros, no sé, a 2 metros o a 1,80. Tienen que tomar eso en cuenta en la distancia de las luces para viga. Pero para losa sí sería esto. En viga, repito, puede ser más, porque las vigas sí las pueden colocar ustedes más altas que el espesor de la losa. O sea, la viga, recuerden, normalmente debe sobresale del espesor de la losa, porque la viga sí tiene normalmente luces más grandes. O sea, de lo que es el rectángulo, porque cuando estamos hablando de un rectángulo, cuando estamos hablando de una losa, estamos hablando de un panel rectangular, ¿no? La losa, recuerden, va a ir en la dirección corta, que son estas luces, ¿ok? En la otra dirección va a ir la viga. Al ser rectangular, la otra dirección, por supuesto, va a ser mucho mayor que la corta, y la viga les va a dar siempre más alta. La norma no recomienda, porque hay veces que, por supuesto, a veces no nos gusta ver, por ejemplo, aquí están estas 2 columnas, ver una viga aquí atravesada en el techo, porque las vigas normalmente son altas. Entonces hay veces que quieren colocar que la viga no sobresale. La norma sísmica no recomienda en verdad eso, de que haya vigas. Esas vigas se llaman planas. Cuando yo coloco la viga, mi viga de carga, que no se vea, esa viga se le llama plana cuando no se ve. Pero eso, la norma sísmica no recomienda utilizar vigas planas. O sea que las vigas deberían verse. Claro, si usted no quiere que se vea, ahí van a tener que colocar una pared o van a tener que colocar un cielo raso para que no se vea la viga de carga. Pero, es por estética. exacto, más por estética, porque la norma dice que recomienda que se utilicen vigas altas en vez de vigas planas. ¿Ok? Vamos a ver ahora, supóngase entonces que yo tengo mi planta. Recuerden, nosotros teníamos nuestra planta. Vamos ahora a hacer un predimensionamiento. Esta era la planta, donde aquí teníamos los ejes. Este era un eje, por aquí había otro eje. Había ¿qué? Un eje más por acá. Ese de mami. Y otro eje. ¿Estos ejes eran qué letras o números? Estos ejes. Números. 1, eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. Esa era la planta, ¿no? Bueno, y aquí teníamos, por supuesto, otros eje A, eje B y el eje C. Ok,
si yo hago una vista lateral o una elevación, entonces por supuesto yo voy a ver, vamos a suponer que es el nivel de techo. Vamos a suponer que hay varios niveles. Estos son mis ejes. Y vamos a suponer que tenemos varias plantas. Esta es una planta. Vamos a suponer que este sea mi segundo piso. Este sea mi primer piso. Y supóngase que este ya es mi planta baja. Y aquí estamos a nivel de suelo. Esta es planta baja. Estas serían entonces mi losa o mis vigas, ¿verdad? Vamos a suponer que estas son ya las vigas. Suponiendo que esta sea este eje, ¿no? El eje A. Aquí estamos haciendo el eje A. Estas son mis vigas y aquí estarían mis columnas.